Esta es una producción de Grupo Fórmula. Cambio de tema, Marcos Silva, buen día. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Hoy por la mañana, en el resumen de este programa, hablabas de el mapa nacional de apertura de escuelas. Quiénes ya tienen fecha, quiénes están por definirse, quiénes están pues ya claramente por iniciar hasta agosto. El día de ayer, a partir de una investigación inicial, un contador de aperturas que está generando la Organización Mexicanos Primero, después una serie de llamadas con los voceros estatales que hicieron desde la redacción de este programa, Patricia Santana y Deyanira Pérez, y yo saliendo a la calle, pues juntamos toda esa información, Manuel, un poco para poder perfilar qué está sucediendo en México con respecto a la reapertura de los salones de clases, y esto es parte de lo que tú presentaste anoche y lo que vamos a ver a continuación. Al término de la nota que les comparta, también quisiera hacer una serie de acotaciones, porque si bien la gran mayoría deja dudas, hablando de los gobiernos de los estados, hay dos que están haciendo muy bien las cosas y de eso platicamos después de ver esta información. Venga. Pupitres apilados en la entrada de la escuela, así, a la intemperie, ventanas quebradas, muros sin pintura, agotados por la falta de impermeabilización. Además, falta agua. Es la primaria pública Canadá en la alcaldía Iztacalco del oriente de la Ciudad de México, a 3 días del regreso a clases. Aquí siempre se ha sufrido por falta de agua. Yo creo que eso es lo primordial, no hay más ahorita. Entonces, pues sí, le faltan muchas cosas, la verdad. El próximo lunes las escuelas podrán regresar a clases presenciales en la Ciudad de México. Hoy, la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron para acordar acciones de cara a la fecha. ¿Cuáles acciones? De eso no informaron. Se sabe que el regreso es voluntario. ¿Cuántas escuelas decidieron abrir? Tampoco se dijo. Esta es la primaria pública Federico Berrueto en la colonia San José Aculco de Iztapalapa. En su portón principal se pegó esta cartulina que advierte el resultado de una consulta. No habrá regreso presencial el 7 de junio. La escuela luce limpia, con el pasto podado. Entonces, ¿por qué no abrir el lunes? No hay condiciones, principalmente por el Flor agua, Jiménez, por el desabasto de agua. Esa yo siento que es una de las primeras razones. La falta de agua parece pegarle al plan de reapertura en el oriente de la Ciudad de México. La escuela Carlos Darwin en el Cerro de la Estrella avisa que tampoco abrirá. Ni la primaria Ramón Espinosa en la misma alcaldía, donde los padres de familia decidieron que abrir era un riesgo sanitario. No tiene caso ya cuánto falta, ya nada más falta bien poquito. Ya es como creo que mitad de mes, ya salen los niños. ¿Para qué van a arriesgar a los niños? El Mapa Nacional de la Apertura de Escuelas es un catálogo de prórrogas e indecisiones. Según una primera investigación de la Organización Mexicanos Primero, 7 estados regresarán a clases presenciales hasta el próximo ciclo escolar, es decir, en agosto. 10 más aún no tienen fecha para el regreso, no la han definido, a pesar de que algunos ya operan planes pilotos como el caso de Sinaloa, Durango y Oaxaca. 3 más buscarán su suerte la próxima semana, la Ciudad de México y San Luis Potosí el lunes y Aguascalientes el miércoles. ¿Usted va a mandar a su hijo a la escuela? ¿El 7? No, yo mejor esperaría hasta, pues no sé, en agosto, ya que esté todo un poquito mejor, a ver. Pues ahí está, Manuel, no se esperan buenos números a decir de los padres de familia, de los profesores, principalmente organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de lo que este servidor vio en la calle el día de ayer. No se esperan buenos números para la Ciudad de México. El día de ayer en Monterrey, Nuevo León, y estas son las imágenes, la organización Abre mi escuela. Si quieres vamos a parar esto, vamos a ir a pausa para que no lo escuchemos completo. Bueno. Para ir al tema de Nuevo León. Que ayer hubo marcha, hubo protesta, quiero decir. Sí, y reiterar, ¿no? Más o menos el panorama de cómo vendría, pues a partir del lunes que se ha determinado, pues por decisión, que se regresa a clases, pero pues nada más repiten los números, qué estados sí, qué estados no, y qué estados pues no se animan a informar la fecha, ¿no? Correcto. ¿Sí? Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.mx, nuestro sitio para que nos visiten. Hacemos una pausa, volvemos. Marcos Silva, entonces regresamos, nada más recuérdanos entonces al mapa nacional sobre este tema del regreso a clases, que ya vimos que va a ser bien parcial, quizá de muy pocas escuelas además, en algunos estados donde
pues tienen pensado regresar, a ver cuántas escuelas, en otros no tienen pensado regresar, ya lo decidieron las autoridades estatales, y 3, el caso de colegios, de estados que no tienen la menor idea de qué decidir. Así ¿no? es, exactamente. De qué hacer. Si te parece, empezamos dentro del mapa con los que sí van a abrir el próximo ciclo, aunque, ojo, hay que poner un asterisco a pie de página, no han dicho sí en esta fecha, me sumo. Colima, son 7 estados, Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Yucatán y Zacatecas dicen vamos a abrir hasta agosto, hasta el próximo ciclo, pero no han definido con exactitud una fecha. Otro grupo dentro del mismo mapa, los que, como dices, Manuel, no se han definido. Ahí son 10 estados. Ellos no tienen fecha para el regreso, no están diciendo que va a ser agosto, que va a ser julio, que va a ser junio. Simplemente no tienen fecha. Okay. Baja California Sur, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Sonora y Sinaloa. Aquí también el asterisco sería que de estos 10 estados hay 3, Sinaloa, Durango y Oaxaca, que ya tienen planes pilotos, es decir, ya tienen algunas escuelas trabajando. Y en el caso específico de Sinaloa, hay que decirlo, ese es uno de los estados que están muy avanzados porque aunque no han dado fecha, empezaron el mes de junio con 937 centros comunitarios de aprendizaje funcionando, con maestros y todo. Entonces, Sinaloa va muy bien, pero no ha dado fecha. Y el tercer y último grupo que les quiero compartir con respecto al mapa nacional de la apertura de escuelas es el que tiene que ver con los que están ya a punto de iniciar clases. Y son justamente la Ciudad de México y San Luis Potosí el próximo lunes, como veíamos en la nota antes del corte, y Aguascalientes el 9 de junio, el miércoles. Estos 3 estados empiezan, digamos, sus programas pilotos para ir a la escuela la próxima semana. Por último, Manuel, compartirles, según las consultas que hicimos ayer, todo el equipo, la redacción, es Jalisco probablemente el estado más adelantado, porque ellos desde el 1 de marzo pasado estuvieron en grupos de acompañamiento académico, fue de los primeros estados que se pusieron a trabajar en este sentido y abrieron el 64% de las escuelas. El último dato que obtenemos del gobierno de Jalisco, de su área de educación, es que para el 17 de mayo pasado, el 97% de sus escuelas ya estaban abiertas para darle orientación a estudiantes y padres de familia. Ahí el gobernador sí dio una fecha, 23 de agosto. Es el único estado que ha puesto sobre el calendario una pija, un pin para decir esto, si las cosas van como están ahora, esta es la fecha en la que nosotros abrimos. Y termino con imágenes de Nuevo León, que abrió el 31 de mayo, pero solamente para educación superior, lo que no le gustó, por supuesto, a los padres de familia que tienen hijos en nivel educativo básico, es decir, primaria y preescolar. Ayer las imágenes son de una manifestación de este movimiento nacional Abro mi Escuela, ahí en la Macroplaza, porque pues el gobierno del estado, dicen ellos, privilegió más universidades y preparatorias antes de primarias, que pues dicen, y está muy comprobado, están muy necesitados los chicos de este nivel escolar de poder encontrarse con sus pares y regresar a sus actividades. Así que el corte al 4 de junio, así el mapa nacional de apertura de escuelas, Manuel. Oye, a ver, a lo mejor tomé mal nota, pero entonces, haciendo sumas, no regresan 7 colegios, 7 estados. Sí. Según tu mapa, no regresan. Luego, sin fecha para regresar, 10 estados. Así es. Llevamos 17. Sí. 3 estados sí regresan, ¿no? Entre otros la Ciudad de México, y ahí llevamos 20. ¿Y los otros 12? Es una variedad de situaciones. Por ejemplo, Campeche, que fue el primerito en abrir el 19 de mayo y que después se replegó el 22 de mayo, lo que le ha dicho a nuestro equipo en la redacción es, nosotros estamos esperando regresar a semáforo verde para volver a abrir 137 escuelas en municipios rurales y entonces retomar el paso que llevamos. Guanajuato, por ejemplo, ellos también van bastante bien. Ellos hicieron una encuesta para ver, como este asunto es voluntario, mientras sea voluntario, pues vamos a tener pocos números. Guanajuato hizo una buena encuesta, reclutó un buen número de escuelas, ya acabó un primer periodo, va hacia uno segundo, en donde van a estar abriendo más. Y así ya podría como desgranar, Manuel, como casos muy específicos. El Estado de México, por ejemplo, ellos dicen mediados de junio, pero no dan ninguna fecha. Entonces, ni empieza la próxima semana, pero tampoco se va hasta agosto. Y te digo ahí como particularidades, esta que les comentaba de Nuevo León, empezaron el 31 de mayo, pero no para escuelas primarias. Sonora tiene un plan chiquito, pero que aplica básicamente para escuelas particulares. Tamaulipas
también es un plan muy pequeño para un número muy determinado de escuelas en municipios rurales. Entonces lo que hice fue tratar como de agrupar en grandes grupos y después ya se vienen como excepciones. Pero por entonces estados. Esos 12 estados los pondrías más bien en indefinidos igual. Pues de alguna manera sí. Entre indefinidos y parciales, ¿no? Sí. O sea, yo por eso establezco que son como indefinidos y que están como prorrogando, patean el bote, por las razones que sea. Pero lo que sí está bien dicho, y hemos platicado con muchos especialistas, incluso el día de ayer con el presidente de la Red de Colegios de Educación Judía en México, pues es que no es que hay que aventarse, hay que animarse, hay que tomar las decisiones, hay que considerar que la escuela tiene una importancia social, no solamente desde lo socioemotivo, sino también por el trabajo de los maestros. Hay que considerar que hay muchísimas plantillas docentes que ya están vacunadas. Entonces, si están en esas condiciones y están hablando con los papás, pónganle fecha. Porque si le hacemos caso efectivamente al trabajo, y no quiere decir que lo ponga en duda, el gran regreso a clases el próximo 7, llamado por el presidente de la República, son 3 estados. Sí, ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención. Ayer hubo una reunión entre el Sindicato Nacional y la Secretaría de Educación Federal. Como bien dices, para acordar las medidas para regreso seguro a clases, que no detallan, pero ojo, y voy a leer el boletín, el regreso a clases presenciales será voluntario, ordenado, gradual y escalonado. Y ahí se acabó el problema. O sea, ahí se mató la idea, Sí, gradual y escalonado. Y ya que cada quien decida, yo ya autoridad federal dije cómo según yo tiene que ser. Pero además hablan del 7 de junio, del próximo lunes, cuando solamente San Luis Potosí y Ciudad de México tienen programado un regreso a escuelas. Entonces no tiene carácter nacional y al mismo tiempo hay una contradicción porque dice la autoridad federal, pues que cada estado lo vaya decidiendo. Ahí está el mapa. No, pues los estados están decidiendo y otra vez, contra la realidad, pues ahora sí que es muy complicado jugar. Pero cuando la autoridad federal dice, no, pues el problema del agua está resuelto en las escuelas, pues ya vimos que no está resuelto. Tampoco. El problema del agua en la escuela. No hay agua en las escuelas y no va a haber condiciones para que en esas escuelas, Ciudad de México, que no haya agua, pues haya clases. La nota de reforma de hoy que le comentabas a la consejera del INE, Dania Rabel, temprano por la mañana, en el sentido, Manuel, de que pues hay escuelas que están simplemente bloqueadas por cascajo, por basura, por escombro. Imagínate, ¿cómo pueden regresar así los niños a la escuela? Bueno, pues estaremos, por supuesto, en Grupo Fórmula atendiendo el lunes lo que sea, ¿no? Por un lado, lo que se genere del proceso electoral y pues esta intención del regreso a clases. Lo iremos viendo ya en la realidad, todos los colegios que se pusieron de acuerdo o no, y de qué manera, los particulares de alguna forma y por los colegios públicos, las decisiones que tomen los estados o que han tomado los estados y cómo se van a ir reflejando. Muchas gracias, Marco. Gracias a ti, Manuel. Gracias, buen día. Marco Silva, buen día. Vamos a pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.